Esto es Conversando con en el Parche de las 11. Para darle una introducción al conversando de hoy, sabemos que es día miércoles y por supuesto que siempre tenemos eso, tratamos de traerles conversando con. Yo quiero que María Angélica nos vaya a poner un poquito más en contexto de esto. Sí, claro, pues bueno, en el marco del Internacional del Cuidado que estamos hablando, vamos a hablar de este tema que venimos conversando desde el principio y que a veces pasa desapercibido, pero que atraviesa la vida de millones de jóvenes en Colombia y en el mundo, que son los jóvenes cuidadores. Personas que siendo adolescentes o jóvenes asumen la responsabilidad de cuidar a un familiar enfermo, con discapacidad, un niño o que necesita apoyo constante. Entonces vamos a Por supuesto que sí. Ya también antes de pasar a nuestra entrevista, pues por supuesto ya se han dado cuenta que el día de hoy, pues por supuesto celebrando el Día Internacional de los Cuidadores, pues estamos yéndonos muchos a esto. Pues para entender mejor el impacto emocional que esto tiene, pues nos acompaña la psicóloga Cindy Gasso, psicóloga de la Universidad de Antioquia con experiencia en clínica y educativa, pues que ha trabajado con niños, niñas y adolescentes, acompañamiento de duelo, regulación emocional, pautas de crianza y herramientas de autocuidado para la salud mental. Hola Cindy, ¿qué tal te encuentras el día de hoy? ¿Ya estás con nosotros? Hola, sí, por acá me encuentro. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto para mí también estar por acá en este espacio de invitada. No, a nosotros también nos alegra tenerte aquí con nosotros. Pues mira, para comenzar la entrevista, Cindy, pues ser joven cuidador suena como crecer rápido, ¿no? Justamente por la pequeña edad en la que muchas personas pueden empezar a realizar este rol. Y pues yo te quería preguntar, ¿qué emociones suelen vivir los jóvenes que deben asumir estas responsabilidades y cómo pueden reconocer cuando estas están necesitando ayuda? Justamente también comentábamos al principio que los cuidadores necesitan ser cuidados. Claro, Juan, es muy importante esto que me mencionas y bueno, es de comentar en general que los jóvenes a esta edad se encuentran en un proceso de maduración, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar que así como están en un proceso de maduración a nivel cerebral, hay muchas cosas que se ven allí y hay una parte de que, ay, perdón. Bueno, nos encontramos básicamente en que los jóvenes en esta edad se encuentran en un proceso inicialmente de su búsqueda de identidad, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Como están en esta búsqueda de identidad, van a haber unos factores que van como a influir en esa parte de sus emociones, ¿cierto? Entre algunos de los factores que van a influir allí es la maduración cognitiva. Entonces, a esta edad, como les decía ahorita, el joven está en un proceso de maduración y vamos a encontrarnos que hay una corteza prefrontal que aún no ha madurado. Esta corteza prefrontal, ¿qué es lo que le ayuda al joven? A tomar decisiones, a pensar a largo plazo, mediante el pensamiento abstracto y de esta parte central a gestionar sus emociones, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar en los jóvenes en general muchas veces conductas que van más basadas desde el alto riesgo porque no racionalizan como las consecuencias de esto. Entonces, bueno, un segundo factor que va a influir, perdón, acá en esta, como factores de su estabilidad emocional, va a ser en segunda instancia las experiencias que tenga a lo largo de la vida. Entonces, entre esas experiencias vamos a tener la infancia. La infancia de todo ser humano es fundamental porque allí se requiere una persona, un cuidador, un padre que le ayude a gestionar y comprender sus emociones, ¿cierto? Basado de esto, no es solo como que haya un padre presente económicamente, sino que esté allí. ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? Pero a nivel emocional. Y nos vamos a encontrar factores estresantes, que son como este tipo de situaciones que pueden pasar, que de un momento a otro alguien venga con su vida normal y tenga que cambiar pues como de papel, ¿cierto? Factores estresantes, una pérdida de un ser querido, un familiar enfermo, una ruptura de padres que le van a le van a generar al joven, perdón, como una inestabilidad emocional. Y asimismo nos vamos a encontrar un tercer factor que es los roles que tenga que cumplir y las responsabilidades. Entonces, cuando yo vengo de ser un niño que solamente me tengo que interesar en jugar, en ir a la escuela, en estar con un otro, un par, y esto cambia, va a ser como una manera abrupta y allí le va a generar al niño también como una crisis en todo su proceso, pues como de maduración. Entonces,
A nivel general, para sintetizar, ¿qué nos vamos a encontrar? Que si es una persona que aún no tiene 25 años y tiene que ejercer este proceso, aún está en un proceso de maduración cerebral, es decir, no es apto para ejercer como este tipo de cuidados. En segunda instancia, depender de, bueno, qué tanto acompañamiento tuvo en esa infancia como para decir, prepararlo para también este punto de la vida. Y ahora este rol, perdón, que tiene que ejercer va a ser un poco complejo para él porque no está apto ni física, ni emocionalmente, ni cognitivamente, ¿cierto? Sí, Cindy, yo te quería preguntar, siguiendo por esa línea como de los roles que asumen las personas cuidadoras, si de pronto también se terminan como adaptando roles como de maternidad o paternidad frente al cuidado, o si, ¿qué línea se traza ahí? Si eso se empieza como a mezclar. Claro, allí frente a esto se conoce como la paternalización, que justo es esto, es cambiar ese rol que venía teniendo y entra nuevamente en lo que les digo como la crisis de su identidad. Es decir, cuando el joven está en su proceso de crianza, empieza a ir explorando el mundo y a tener cambios, tenemos cambios físicos, tenemos cambios psicológicos, cambios emocionales, sociales, y todo esto va generando como su identidad en este mundo, quién soy yo, ¿cierto? Cuando pasan este tipo de cosas, claro, el joven entra en una crisis y es como, bueno, paso de ser un niño que era cuidado a ya ahorita ser quien tiene que cuidar. Entonces es como en general una maduración prematura en el que se va como acelerando este proceso de crianza y se van saltando, digamos, como etapas que el niño o el joven o el adolescente tendrían que asumir en ese momento de su vida. Entonces eso es como acelerarle su proceso de crianza, que esto pues como a futuro le va a traer otras consecuencias también. Justo que habla sobre esas consecuencias, eh, ¿qué consecuencias podría tener en el cuidado, en la salud mental y pues también en el desarrollo personal a largo plazo? En el cuidado a veces terminan sacrificando muchas cosas como de las libertades personales Ujú. por estar ahí pendiente de otra persona. Entonces, frente a la salud mental y el desarrollo a largo plazo, ¿qué consecuencias hay para los cuidados? Bueno, en general, por ejemplo, frente a la salud mental, em, también se deben de tener en cuenta ciertas cosas y es también inicialmente a quién estoy cuidando yo, ¿cierto? Es decir, es importante saber también el vínculo que yo tengo con esa otra persona que cuido, porque también cuando hay, digamos, amor de por medio, pues va a ayudar un poco, como en muchas otras casos que se cuidan seres que de pronto no, como por decir, no se quieren tanto. Un ejemplo de esto, que no implica como en los jóvenes, pero muchas mujeres que de pronto tuvieron una pareja y que quizás en su relación, bueno, no les pagó bien, por decir así, y les toca cuidar personas que en su momento, pues, no tienen, digamos, como ya tanto vínculo amoroso. Entonces, bueno, por ese lado es, ¿qué tan importante? No es lo mismo yo cuidar una madre, un hijo, que cuidar de pronto una persona que quizá no le tenga como tanto amor o tanto vínculo. Porque hay otra cosa importante por destacar, y es que muchas veces en el concepto de familia, hay una familia física, ¿cierto? Que es como que uno dice, todos estos por lazos de sanguinidad son mi familia, pero uno también decide, que es lo que se conoce como una familia psicológica, uno también decide quién es su familia y desde la elección que hace, desde su amor. Bueno, entre esas consecuencias, ahora sí, que nos vamos a encontrar, esto en su predominio, nos vamos a encontrar con el síndrome del cuidador quemado o burnout del cuidador. Este básicamente se va a identificar cuando la persona ya se siente totalmente agotada en este cuidado. ¿Por qué? Porque esta persona que cuidamos, como ustedes ahorita lo decían, requiere de unas demandas altísimas. Son personas que en general muchas veces ya no se pueden valer por sí mismas. Entonces, el cuidador tiene que asumir como todo ese, por ahí un 80 más por ciento del día en ese cuidado. ¿En qué consiste el síndrome del cuidador? Básicamente en un agotamiento físico. El físico nos vamos a encontrar cansancio físico, cefaleas,
dolores lumbares, especialmente a quienes no tienen movilidad, perdón, reducida. Entonces, estos, bueno, dolores lumbares. También nos vamos a encontrar dificultades del sueño, insomnio, entre todas estas otras físicas que podamos como destacar. A nivel, digamos, psicológico o emocional, nos podemos encontrar también mucho como esa parte de cambios de humor, especialmente en predominio la irritabilidad. La persona está pues como agotada de que su día solamente sea esto. Asimismo vamos a poder encontrar quizás dificultades en la concentración, dificultades en la toma de decisiones, dificultades en la atención. Entonces no es solo como estoy cansado, esto trae unas consecuencias que muchas veces la persona no se da cuenta de estas, ¿cierto? En la otra parte que me mencionaba, sí es como en el desarrollo de la vida, claro, lo que ahorita hacían mención y es, muchas veces esto va a traer algunas afectaciones en el campo especialmente social, ¿cierto? Si estoy trabajando, quizás ya no puedan trabajar o tengan que disminuir como eso. Muchas personas que están estudiando quizás tengan que o suspender sus estudios o estudiar de manera remota. Entonces esto va a llevar muchas veces al aislamiento, esa disminución pues como en ese compartir de los contextos sociales. Y cuando no estoy con ese otro que me ayude, digamos, a estar estable emocionalmente, que son los amigos, que es el trabajo, que es el papel que yo cumplo en la sociedad que me permite estar y me permite ser un alguien. Entonces esto puede traer pues, como todas estas consecuencias y es que también se vayan perdiendo roles en la sociedad, ¿cierto? Y bueno, el aislamiento que es como una de las consecuencias más complejas acá. Muchas gracias, Cindy. Oye, hablando justamente eso de los roles que se van perdiendo, cuando ya el rol de cuidador termina, seguramente quedan miedos, duelos o confusión de cómo quién eres porque ya no estás cuidando más. Entonces, ¿qué podrían hacer los jóvenes para reconstruir como su identidad y recuperar todos esos roles que perdieron mientras estaban siendo cuidadores sin sentirse como culpables por seguir con su vida? Claro, y eso es muy interesante, como lo mencionas, porque es lo que les decía, cuando uno asume ese rol de cuidador, uno tiene ese papel, ¿cierto? Entonces, cuando muchas veces que pasa o que ese cuidador, pues perdón, la persona que se cuida o muere o es trasladada a otro lado, aquí ya queda también se habla lo que tú dices, se habla de un duelo. Hay una pérdida porque la persona que cuida pierde su papel de cuidador, ¿cierto? Entonces es, bueno, ¿qué sigue después de esto? Entonces es importante, frente a lo que tú decías, es ir recuperando esa identidad. Esa identidad la podemos ir recuperando, digamos, integrándonos nuevamente como en la sociedad. Si yo soy un joven, si yo soy un adolescente, es importante que nos metamos como en los contextos que hay esos pares, ¿cierto? Que puedan ir a, no sé, a participar de actividades deportivas, que si están estudiando puedan estar con esos otros que tienen, digamos, sus conductas, ¿cierto? Entonces que muchas veces, si yo soy un niño, un adolescente y tuve que estar ausente de este mundo social por un tiempo, que puedan recuperarse. Y soy un niño que tuvo responsabilidades de adulto, pero sigo siendo un niño, ¿cierto? Entonces es importante eso, que se integren, que hagan actividades lúdicas, que, que puedan, por ejemplo, desde esta parte, hablar frente a esto. Y hablar con un otro es muy importante, porque muchas veces uno vivencia cosas, pero uno no sabe que eso que yo vivo es un fenómeno que ha sido estudiado, ¿cierto? Que ha sido estudiado no solo por estos campos, sino por otros. Entonces, pueden asistir también como a orientaciones frente a esto, pues como desde la psicología, desde la medicina, y es eso, que conozcan un poco frente a todo esto. Por supuesto que sí. Mira, Cindy, que también sabemos muy bien que el apoyo es clave, por supuesto que sí, y justamente nos Ujú. has ampliado mucho sobre la percepción que tienes y la experiencia justamente en cuanto a todo lo que has podido ver y desarrollar. Bueno, también te quería preguntar si podrías brindarnos una lista de consejos justamente por este bagaje que tienes para el autocuidado de los jóvenes, cuidadores, y pues el apoyo que pueden brindarles a sus mismas familias, instituciones, y justamente para que no se sientan solos ni sobrecargados. Claro, Y incluso, también, dime, dime.
Discúlpame. Y también, pues, si puedes incluir como algunas señales de alerta que deban tomarse en serio, como tomarse en cuenta. Bueno, frente a esto, entonces, hay también algunas instituciones que se encargan como de brindar como el conocimiento frente a este fenómeno. Y hay algunos programas que se conocen como cuidado del cuidador. ¿Por qué? Porque es esto, el que cuida también necesita ser cuidado, ¿cierto? Y también requiere tomarse descanso, requiere pausar, requiere tomar descanso, requiere tener pausa, requiere distraerse, distraerse para tener como digamos actividades que lo centren en otras cosas y no solo en su papel y en el agotamiento físico y mental que tienen. Entonces, entre esas actividades para su autocuidado, se recomienda muchísimo el ejercicio físico. El ejercicio físico creemos que, bueno, no vas, descansa, perdón, no vas, ejercita y es como se lo hizo, pero no. A nivel cerebral también nos liberamos, por ejemplo, de una sustancia que es como el cortisol, que es incluso como la que predomina en el estrés y es una de las características que suelen tener pues como estas personas. Entonces, el ejercicio permite liberar todo esto del estrés. También es importante que para su autocuidado, que puedan incluir también, digamos, si pueden, que puedan hacer una división como de roles, es decir, si yo tengo a cargo un familiar y tengo otras familias que son responsables también de este ser, decirle, ok, hagamos una rotación de cuidados, yo estoy con mi familiar, no sé, los 7 días de la semana, ¿qué te parece si el domingo vienes tú y lo cuidas? Yo me voy con unos amigos, me voy de paseo, hago tal cosa, ¿cierto? También importante que podamos hasta invitar gente a casa, ve, vecino, vení, tomémonos un cafecito, conversar conmigo, conversar con mi cuidador, distraigámonos un poco, ¿cierto? Que yo no soy muy sociable, bueno, entonces puedo hacer una lectura en la casa, puedo hacer bueno, una lectura, ver una serie, cualquier otra actividad que le pueda pues como sacar un poco de todo esto en lo que está. Mm, frente a esto otro que me decías de las señales de alerta, entre estas señales de alerta nos vamos a encontrar inicialmente, bueno, ese agotamiento es el que predomina, ese agotamiento. ¿Cómo sé que estoy agotado? Porque generalmente están durmiendo mal, generalmente van a tener, o lo que ahorita les mencionaba, o dolores de cabeza, o malestares en el cuerpo, o irritabilidad, la parte también de que como esa frustración, o sea, ¿qué hago yo aquí si no salgo sino de o sea, estoy encerrado en esto, no puedo ir a otros lados, esas tipo de cosas. También, como les decía, a nivel psicológico, cuando la persona también ve que, bueno, empieza a tener como, ay, no sé, se me está olvidando cosas. Muchas veces hay algo también importante a destacar en esto, es que muchas veces cuando las personas están en este tipo de nivel, y ahorita frente a lo que les hablaba del vínculo que yo tengo con el otro, si no hay muchas veces como ese vínculo, digamos, tan sólido, se puede llevar a que ese cuidador entre toda esta sobrecarga que tiene, puede ejercer incluso hasta violencia frente a ese otro, ¿cierto? Y ya aquí no es solo como hay una consecuencia de esto, sino que ya nos vamos en temas legales, ¿cierto? Y va mucho más delicado frente a esto. Entonces es esto. Si identificamos que pasamos por estas cositas, vaya al médico. Puedes ir al médico, el médico te puede remitir al psicólogo y ya con el psicólogo hablar frente a esto. Ya el psicólogo sí te va a brindar como una psicoeducación frente a todo esto, ok, lo que estás pasando se conoce como síndrome del cuidador quemado, puedes hacer esto otro y también ya la división me parece que es fundamental, esta división de tareas para lograr como un equilibrio en general. Cindy, muchísimas gracias. Yo creo que nos diste una perspectiva amplísima sobre todo este tema del cuidado. Gracias por ayudarnos a mirar de frente una realidad que muchas veces se esconde y Ujú. bueno, nos encantó hablar contigo. Estuvo de verdad muy, muy instructiva esta conversación y creo que le va a servir a muchas personas y allá a todos los jóvenes y a las jóvenes que están cuidando a alguien. Bueno, como lo decía Cindy, ustedes importan, sus sueños importan y también Ujú. merecen ser cuidados y merecen descansar, ¿verdad? Gracias, Claro. Cindy.
Maravilloso. Gracias, Cindy. Gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido un poco de tu tiempo y sobre tu conocimiento. A ustedes, chicos, muchas gracias. Y Esperamos cualquier volver a cosa, tenerte por aquí. muchas gracias, que estén muy bien. Chao.